in English because unfortunately no hablo español. No hablo español. Gracias por invitarme a hacer esta segunda presentación sobre la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos. He sido recibida con mucha hospitalidad aquí en Lima y me sorprende mucho. Y hoy día he sido un miembro honorario de la Asociación Peruana de Endocrinología y voy a agregar esto en mi currículum cuando regrese a Boston. Quiero hacer mis divulgaciones o revelaciones. Soy una investigadora principal que recibe dinero para las investigaciones en el Hospital General de Massachusetts y acá también soy una consultora ocasional de las compañías que ustedes ven aquí. Este es un caso que les quiero mostrar de un hombre de 43 años que tuvo cirugía y radiación también por un tumor pituitario no funcional. Y este tumor, la cirugía y la radiación, le causó que desarrollara una deficiencia completa pituitaria y tuvo 3 reemplazos de este panhipotituitario, de la tiroides, cortisol y testosterona. Aparte de eso, se mantuvo saludable. Él había leído sobre la deficiencia de hormonas de crecimiento y en esa publicación decía, esto parece lo que me está sucediendo a mí, especialmente en esa grasa abdominal excesiva que tengo. Y también le preocupaba la historia familiar de los problemas cardiovasculares. Eran parte del síndrome también de GHD, así como la osteoporosis. Entonces le preguntó a su endocrinólogo que lo tratara con reemplazo de hormona de crecimiento y le dijo, no, eso está a nivel experimental. Obviamente eso no es verdad porque en los Estados Unidos la FDA aprobó el GHD para los adultos en 1996, hace 20 años. El paciente le exigió al doctor, igual a las pruebas, y así que el doctor le midió el IGF-1 y estaba justo dentro del rango normal, con 93. Y porque sus niveles eran normales, el doctor decidió que estaba normal y no necesitaba ningún tratamiento. Pero el paciente decidió tener una segunda opinión y llegó a nuestro hospital. Y cuando me contó esta historia, lo primero que me pregunté fue, ¿qué diario habías leído? ¿Qué artículo había leído este paciente? ¿Había leído la revista de medicina de Inglaterra o la JCM? Él no es doctor, así que me daba curiosidad qué artículo médico o qué revista médica él había leído sobre esta hormona de crecimiento. Y lo trajo el periódico, era un artículo de periódico del USA Today, era sobre esta estrella de cine, Nick Nolte, que estaba tomando la hormona de crecimiento para combatir el envejecimiento. Entonces, lo que él entendía es que la hormona de crecimiento venía de la glándula pituitaria y como él no tenía las otras hormonas, entonces también no tenía esta hormona de crecimiento. Ese es un ejemplo entonces de los usos ilegales o no aprobados en los Estados Unidos de la hormona de crecimiento para envejecimiento, para los atletas. Este es José Canseco, que es un jugador de béisbol de los Estados Unidos que admitió que estaba utilizando hormonas de crecimiento y otras sustancias. Y obviamente esta semana ya vamos a empezar las Olimpiadas en Río. Tenemos que recordar que han habido muchos abusos y usos de drogas y de hormonas de crecimiento en los atletas. Pero yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de esta deficiencia de hormona de crecimiento en adultos reales. Hay tumores que impiden la secreción o el desarrollo de esta hormona de crecimiento. Tenemos la parte de cirugía o radiación de cráneo, o también puede ser de manera infiltrativa, infecciosa o una enfermedad inflamatoria que puede bloquear la producción de esta hormona de crecimiento. Estamos
aprendiendo mucho de los traumas en la cabeza y también otras complicaciones que pueden también causar la deficiencia de esta hormona, y obviamente también algunos niños que tienen deficiencia de crecimiento, de la hormona de crecimiento desde niños y continúan con esto hasta adultos. La mayoría no, pero algunos sí siguen teniendo esa deficiencia en su adultez. Mencioné que había muchos problemas que podían causar esta GHB. Puede ser luego de una lesión al cerebro por un accidente vehicular o un problema de hemorragia, de esa hemorragia subaracnoide. Es importante, pero es un grupo pequeño pero importante de pacientes. Ese es un estudio en Italia que evaluó a los pacientes durante 3 meses luego de una lesión cerebral o una hemorragia de ese tipo en la parte derecha, y podemos ver la función pituitaria que se ve en la parte verde de las barras. Algunos pacientes perdieron uno o más de un eje, y aquí vamos a ver cuáles son las hormonas deficientes en las barras rojas. La deficiencia de esta hormona severa era la más común que tenía deficiencia, pero otros ejes también estaban siendo afectados en estos pacientes. También es verdad que las lesiones agudas en el cerebro o esta hemorragia subaracnoide también pueden causar deficiencias del hormona de crecimiento pituitaria. Y aquí tenemos un estudio de Turquía que los boxeadores jubilados que han recibido muchos golpes en la cabeza pueden desarrollar esta deficiencia del hormona de crecimiento. Y en los Estados Unidos ahora se está estudiando a los futbolistas que también han tenido lesiones en la cabeza por muchas cosas, pero la deficiencia del hormona de crecimiento pituitaria es una de ellas. Entonces hay que preguntarse o hay que preguntarle si han tenido algún evento neurológico, incluyendo y ver si tienen algún efecto en la hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de esta GHD en adultos? Y la característica mejor conocida para este tipo de deficiencia de hormona de crecimiento es la composición corporal, que se ve alterada. Hay una masa de grasa en aumento, la masa de cuerpo no grasa, magro, se ve disminuido. La fortaleza musculoesquelética también se ve disminuida. También hay muchos problemas cardiovasculares y también una menor densidad mineral en los huesos y una reducida calidad de vida. Este paciente se le preocupaba mucho sobre su aumento de la grasa, pero también que tenía la historia familiar con osteoporosis y accidentes cardiovasculares. Esos son algunos datos de Suecia que nos muestran las muertes cardiovasculares que se esperan en ese país, basado en su gran base de datos de hormonas saludables, y comparan los números de muertes con pacientes que tienen panhipopituitarismo, y pueden ver el índice de muerte con esta deficiencia pituitaria. Todos fueron reemplazados, menos la hormona de crecimiento, se veían que se veían más afectados. Entonces, ¿cuál es la mortalidad cardiovascular en adultos con GHD? Esos son todos lo que usted puede encontrar en la documentación médica que explica para tener este riesgo cardiovascular más alto. Voy a explicarles algunos de ellos. Quizás uno de los mejores estudios es la de la composición corporal. Y podemos ver que el grado de esta GHD se correlaciona con el aumento de la masa grasa y la disminución de la masa magra. Y acá podemos ver que esto es muy severo en la parte negra, donde hay un pico de esta hormona de crecimiento menor a 3 en esta prueba de arginina GHR3. Y los que no llevan la hormona pueden ver que hay una mayor masa magra y una mayor masa grasa. Este es un scan de un paciente con deficiencia de hormona
de crecimiento, y ustedes pueden ver la grasa subcutánea y la grasa visceral. Luego de que tomó 6 meses de la hormona subcutáneamente por 6 meses, ustedes pueden ver que se ha reducido ambas grasas significativamente. Y desde que nosotros conocemos que esta grasa visceral es un predice que puede haber problemas cardiovasculares. Es importante, y todos los estudios de la composición del cuerpo muestran esto, muestran este decrecimiento en la masa corporal. Y ese es uno de los hallazgos de este reemplazo de la hormona de crecimiento. Acá vemos que el tejido adiposo se ve bastante reducido con este reemplazo. Cuando a los pacientes se les estudió en un ensayo con placebo, y pueden ver que disminuye en los 6 primeros meses, y luego a los 18 meses, cuando ya pasan a placebo, a la etapa placebo, llegan a la línea base otra vez. Así que el beneficio es que el paciente siga tomando la hormona de crecimiento. Y acá acá vemos la masa magra, en los 6 primeros meses sube, y cuando pasa a placebo disminuye. Otro mecanismo posible de riesgo cardiovascular es la arteria en sí, la pared de la arteria. Este es el espesor que se ve más grande en la arteria. Y eso se puede ver a través del ultrasonido, se ve el espesor de la media íntima, que es esta placa arteriosclerótica en la pared vascular. Ustedes pueden ver aquí el espesor, los controles que se han aplicado, y antes del tratamiento de GHD era mucho más gruesa esta íntima media. Cuando empezó el reemplazo de la hormona de crecimiento, el íntima media era igual que cuando se vio en la etapa de controles. Luego tenemos los procesos inflamatorios. Con estos pacientes con GHD puede ser arteriosclerosis, una condición inflamatoria crónica, y sabemos que hay muchos marcadores que pueden predecir estos riesgos cardiovasculares. El que más conocemos es esta CRP o proteína C reactiva. Este es un reactante de fase aguda que se ha utilizado mucho en ensayos grandes. Uno ha sido en un estudio de la salud del hombre y la mujer, y van a dividir los niveles de CRP en poblaciones bastante saludables, en 4 cuartiles, en 4 grupos, y van a ver cuáles son los riesgos cardiovasculares. Y estos estudios dicen que hay un riesgo cardiovascular 3 veces mayor de infarto miocardio y 2 veces más de accidentes cardiovasculares cuando están en el cuartil más alto. Esas son de población saludable, y ustedes pueden ver uno de los gráficos de ese artículo de hace mucho tiempo. Este cuartil mayor, este cuarto, está aquí. ¿Qué tiene que ver con esto, con pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento? Muestra entonces que tienen niveles de CRP que se van hacia la derecha. Su CRP medio es el mismo que el del cuarto cuartil de la población saludable. Y hay un cohorte de pacientes que fue hacia la izquierda, en una dirección más eficiente en términos de riesgo cardiovascular. Yo les puedo mencionar estos marcadores que pueden estar relacionados con un riesgo cardiovascular, pero lo que nosotros no tenemos todavía es estudios prospectivos de largo plazo que pueda demostrar que este reemplazo hormonal pueda evitar los accidentes cardiovasculares. Quizás pueda ser beneficioso reemplazar esta hormona cuando está en deficiencia. Y esta hormona de crecimiento, ¿qué impacto tiene en los huesos? Los huesos tienen receptores para las hormonas de crecimiento y para el IGF-1. Y estos dos estimulan la división de células en las placas de crecimiento in vitro. Y hay datos in vivo que muestran que la hormona de crecimiento estimula
el crecimiento de huesos y mejora la densidad. Aquí vemos la frecuencia de la fractura de huesos en GHD en pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento. Acá la edad es la misma para ambos géneros. Tenemos acá que la proporción para una fractura es de 3.49 para los pacientes con GHD. Y también es cierto cómo esta GHD puede ser tan severa en la parte de la espina lumbar y en el cuello femoral, y dependiendo de la deficiencia de este GHD se puede definir. Los pacientes que tienen una menor respuesta a este reemplazo de GHD tienen una menor densidad en la espina lumbar y en el cuello femoral. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros damos este reemplazo de hormona de crecimiento? Estos son datos de un ensayo multicéntrico que veía el placebo con la hormona de crecimiento. Era doble ciego durante 2 años y había pacientes que no sabían que estaban tomando placebo o la hormona de crecimiento. Y acá vemos los resultados de los hombres, los pacientes que estaban tomando la hormona de crecimiento en naranja y los que tomaban placebo en amarillo. Durante los 6 primeros meses no hubo diferencia, pero miren, en el mes 18 o en el mes 24 pueden ver que los pacientes que han tomado la hormona de crecimiento hay una mejora en la densidad de hueso significativo. Y esto muestra que el reemplazo de la hormona de crecimiento sí tiene que ver con la formación y la reabsorción en el hueso. Hay un aumento de 5% en la espina lumbar a los 2 años y más o menos un 10% en 5 años. Luego de eso ya llega a una estabilidad y ya no hay ninguna mejoría. Hay más o menos 2.5% en el cuello femoral, porque esto tiene un impacto trabecular. Pero quedan todavía preguntas. Las mujeres parece que no responden bien con la densidad ósea, no sabemos por qué exactamente. Y hay datos que sugieren que combinar esta hormona de crecimiento con bifosfonatos va a tener mayores beneficios que solamente tratar al paciente con medicamentos. Una cosa que no tenemos aquí con el riesgo cardiovascular son estudios grandes de largo que se pueda ver la fractura del hueso si mejora o no. Ahora vamos a ver los cambios. Han habido muchos estudios respecto a esto, de la gente que no va al trabajo por la enfermedad. Ese es un estudio en Bélgica que preguntaba cuántos días has faltado al trabajo en los últimos 6 meses. Y antes de la hormona de crecimiento, antes de que empezaran el tratamiento, fueron como 24, 25 días al año, que es bastante tiempo para mí. ¿Qué sucede entonces cuando empiezan con el tratamiento de hormona de crecimiento? Van a faltar menos al trabajo, menos días. En realidad disminuyó la mitad en los meses 12 y 18. Y yo creo que esta es la razón por qué muchos de los países europeos dan reemplazo de hormona de crecimiento como parte de su plan de salud, porque los pacientes pueden ser productivos, ir al trabajo de una manera más regular si están tomando este reemplazo de hormona de crecimiento. Otro estudio que es bastante interesante, estos son los cuestionarios a pacientes que se están registrando en estudios de placebo versus hormona de crecimiento, pero se les daba los cuestionarios a los pacientes, no solo a los pacientes, pero a los cónyuges, a los familiares de los pacientes, y se les preguntaba sobre energía, sobre resistencia, etcétera. Y cuando se terminó el estudio, se pudo ver que la mayoría de las variables eran diferentes estadísticamente comparando un paciente que ha tomado una hormona de crecimiento, estaban más activos, más alertas, tenían más resistencia comparado con los que tomaban placebo. Y yo creo que es verdad. Los pacientes no se dan cuenta, pero se van a sentir bien cuando empiezan con la hormona de crecimiento, pero la persona, algún familiar sí puede ver que ha habido una mejoría.
Entonces, los efectos colaterales están relacionados, si empezamos con una dosis alta, si escalamos rápidamente, los pacientes pueden tener síntomas que puede ser como la acromegalia, pueden tener edemas o mialgias, neuralgias, dolores de cabeza, y se tiene que reducir la dosis o ir más lentamente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esa deficiencia de hormona de crecimiento? Una cosa que no hacemos y que necesitamos seguir enseñando cuando nosotros enseñamos a los colegas es esta hormona de crecimiento. Of growth hormone levels. Esto se mide cada 3 minutos durante 24 horas este es de hombres. Estos son bastantes pruebas, son como 144 en el día. Tiene 2 pulsos aquí y cuando va a dormir, que es ese recuadro en amarillo, tiene impulsos bastante marcados. Esta es una hormona de crecimiento bastante alta. Nosotros hacemos el mismo protocolo en pacientes con GHD porque no le fue bien en las pruebas de ITT. Esa es otra persona, 144 pruebas en 24 horas para su hormona de crecimiento, pero pueden ver que no tenía esos impulsos tan marcados, sino un par en la noche. Entonces, el área debajo de la curva verde es menor que el área bajo la otra curva, pero si queremos ver el nivel aleatorio de la hormona de crecimiento, lo que está en rosado, los niveles son los mismos en el paciente como en la persona saludable, que es la otra. Y eso yo lo encontré bastante útil. ¿Qué pasa con el IGF? Y yo creo que es una muy buena prueba para acromegalias. Acá tenemos hombres y mujeres que demostraban que tenían deficiencia en esta hormona. Y se les pasó otras pruebas de hipoglicemia. Este es un cohorte, este es el rango, y lo que se ve es las personas que están aquí, están entre 18 y 20, sus 20 años. Acá están bien separados del rango normal de la gente que tiene la enfermedad, pero si vemos en este rango luego de 45, 50 años, hay un traslape con los pacientes con deficiencia comparados con los pacientes que tienen hipoglicemia. No todos, solamente esa persona de ahí que señalo, están en la mitad inferior del rango normal y no en la parte superior del rango normal, pero esta gente sí son deficientes. Entonces, sí, no se puede separar las personas enfermas de las personas que tienen más edad. Acá tenemos el diagnóstico de las pruebas de estimulación de hormona de crecimiento, los agentes farmacológicos que provocan la liberación de esta hormona de crecimiento. Le podemos dar el edopaclonidina o una prueba de tolerancia. Hay 3 guías diferentes de diferentes asociaciones o sociedades de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, la Sociedad de Investigación de la Hormona de Crecimiento y la Sociedad de Endocrina. Y todas se acuerdan que la mejor prueba es la ITT. En muchos países este tipo de pruebas no se hace, así que la mejor alternativa que le sigue es esta GHRG, arginina. Lo que nosotros estamos utilizando es glucagón, que es la tercera prueba, que también funciona bien. Lo bueno es que para un paciente como el mío, que tiene 3 deficiencias pituitarias hormonales, la posibilidad, si tiene 3 deficiencias hormonas pituitarias, es del 96%. Y en pacientes que tienen diabetes es del 99%. Y por lo menos en los Estados Unidos, la mayoría de los aseguradoras no va a cubrir ese tipo de pruebas para estos pacientes porque la probabilidad es que es muy alta para tener esta GHD. Entonces esto como resumen, este es un resumen de lo que les he mostrado.
El ITT es el estándar que se utiliza y quizás sea lo necesario para hacer un diagnóstico. Entonces debemos considerar todas las variables que afectan la producción de la hormona de crecimiento en todas las personas. Nosotros sabemos que las mujeres producen más hormonas que los hombres, los jóvenes, los mayores van a producir más que los jóvenes, y también que los estrógenos orales bloquean la producción de la hormona de crecimiento, esta IGF-1. Debemos pensar en todos estos factores para la dosis. Entonces, ponerlo en el extremo, las dosis más altas deben darse a las mujeres jóvenes en estrógenos orales que han tenido este GHD en su niñez. Para un endocrinólogo, para adultos parece un montón, pero para uno que ve niños le parece bastante bien. Las dosis más bajas normalmente se utilizan en hombres que han empezado este GHD en su adultez y son mayores. Y quizás un décimo de la dosis que una mujer joven necesitaría. Entonces vamos a empezar con una dosis baja para minimizar los efectos colaterales y gradualmente aumentar esta dosis. Para mujeres u hombres que no son no estrógenos, vamos a darles 0.1, 0.3 miligramos por día para mujeres en estrógenos orales o en pacientes que han empezado esto en su niñez, 0.2, 0.4 miligramos al día. Y vamos a medir esto cada 2 o 4 semanas y preguntarles sobre sus efectos colaterales. Si tienen efectos, se le puede reducir la dosis y así ir aumentando gradualmente. Pero en realidad no hay datos de cuál es la mejor dosis. Yo voy a ir a la mitad del rango normal y quizás vamos a poder saber cómo fue la función pituitaria antes de tener el problema ahí. Así que si pueden tener una medición IG y luego hipoplexia, voy a utilizar como objetivo el IG. En términos de monitoreo o seguimiento, porque nosotros no monitoreamos el crecimiento en adultos, vamos a ver el GF1 y también la evaluación del tratamiento y los efectos colaterales. Hay un par de cosas que debemos tener en cuenta sobre seguridad. Los pacientes que son prediabéticos o que no toleran la glucosa. Siempre hay riesgos de desarrollar diabetes cuando empiecen ese tratamiento, pero hay un grupo pequeño, la mayoría no, pero hay un grupo pequeño que sí podría desarrollar en estos pacientes con inmunoglobulina, que podrían desarrollar hipoglicemia u obesidad. Eso podría tener impacto al reemplazo tiroideo o adrenal, y cuando se empieza o se para los estrógenos tenemos que recordar al paciente que nos diga si alguien cambia sus medicinas. Hay un buen estudio de Dave Cook que muestra que las mujeres necesitan más hormonas de crecimiento que los hombres si toman estrógenos orales. Acá tenemos el mismo nivel en hombres, acá tenemos mujeres sin estrógenos orales y mujeres con estrógenos orales. Tratamos la dosis, vamos a ver los niveles de IG y cuántas hormonas necesitamos darle para llegar a lo que queremos llegar. Y acá van a ver la respuesta. Tenemos casi 4 miligramos. Acá las mujeres sin estrógenos orales, y las mujeres que sí están en estrógenos orales necesitan una doble dosis. Y ha habido también otro estudio de costo análisis, las mujeres con estrógenos orales, y vamos a empezar este reemplazo hormonal. Tenemos que cambiarle sus estrógenos orales para darle la mitad de la dosis y ahorrar bastante dinero. Así que las conclusiones, esta GHD en adultos está asociado con enfermedades pituitarias y neurológicas. Es común en pacientes con otras deficiencias pituitarias y se hace un diagnóstico ya sea por pruebas de estimulación o IGF-1 bajo de personas que ya han tenido estas deficiencias pituitarias y si lo toleran bien. Y en el futuro yo creo que vamos a tener
hormonas de crecimiento de actividad prolongada. Pueden tener una inyección una vez a la semana, una vez al mes, en lugar de tener inyecciones todos los días. Entonces, le quiero decir qué cosa pasó con este paciente. Él se inscribió en un estudio de pruebas de diagnóstico. Hay 5 pruebas de diagnóstico durante 5 días y no se les detectó esta hormona de crecimiento. Entre estas 5 se le puede poner como normal en su IgB, era deficiente como él sospechó, y empezó el reemplazo hormonal de crecimiento con una mejora sustancial, y la densidad y toda la energía tuvo mejora. Muchas gracias. ¿Preguntas, si tuvieran? Invitamos a los asistentes a formular preguntas, por favor. ¿Me pregunta usted, doctor? Maybe I can ask the audience a question, or I can ask you. Sí, ¿qué les parece? Me gustaría saber cuál es la experiencia aquí en Perú en términos de cuáles son las pruebas de diagnóstico que se utilizan y cuál es el tipo de cobertura o el pago que hay que hacer si es que esta deficiencia de la hormona de crecimiento surge en la adultez. La dificultad que tenemos en nuestro país es el diagnóstico, ¿no? Como las recomendaciones, cuando la IGF-1 está muy disminuida, lógicamente el diagnóstico es muy fácil. El problema que tenemos es cuando la IGF-1 no está tan disminuida. El test de insulina lo solemos hacer, pero el test de insulina es un poco estresante justamente para el paciente. A veces por ese motivo se limita su uso. No contamos con arginina hasta donde yo sé. No sé, doctor, si usted sabe si tenemos arginina. Va a ser la traducción. Okay. Okay, thank you. Excuse me. Yeah. Le decía a la doctora que tenemos dificultades para el diagnóstico de deficiencia de GH, justamente. Cuando tenemos la somatomedina C muy baja, sí, evidentemente es más fácil. Pero en Perú no contamos, hasta donde yo sé, con arginina, por ejemplo. El test de insulina lo solemos hacer, pero yo creo que hay un poco de no sé si de temor por la hipoglicemia que pues, se produce en el paciente a estar realizando. Y quizás todavía no estamos, claro, después de escuchar su charla, estamos convencidos de dar el tratamiento a estos pacientes, pero quizás no hemos estado convencidos mucho tiempo de suplementar con hormona de crecimiento a los pacientes que evidentemente tienen hipopituitarismo, ¿no? Otras pruebas que podrían ayudarnos, doctor, la clonidina, no sé si, bueno, nosotros hemos tenido experiencia con clonidina en niños y los resultados son muy variables, no sé si es lo mismo en adultos. Tenemos niños que les damos clonidina y el resultado en una prueba sale, digamos, normal, y le hacemos una prueba a un mes o 2 meses y sale alterada. Me gustaría saber su opinión sobre el test de clonidina, cuánta sensibilidad y especificidad tiene, porque en niños acá no hemos tenido una buena experiencia con clonidina, por ejemplo. Yeah. So, that's a very good... Esa es una muy buena pregunta sobre clonidina. Quisiera mencionar este estudio en el que participó este paciente porque mencioné que estuvo en 5, que pasó por 5 pruebas, ¿no es cierto? Y las pruebas que este paciente pasó fueron precisamente la de insulina, arginina con hormona de crecimiento, solo arginina, solo clonidina y el dopo arginina más el dopa. Los resultados fueron que la efectividad de separar
a de los pacientes que en realidad tenían la enfermedad, de las personas que son saludables, la prueba de ITT y la de GRH mostraban buenos resultados en ambos casos, de la misma forma. El siguiente mejor resultado era el de la prueba de solo arginina, pero teníamos que trabajar a un punto de corto más bajo con el fin de separar a los pacientes en estado normal versus los que estaban enfermos. Respecto a la prueba clonidina, fue el peor de los 5 pruebas. Entonces, tienes la razón en lo que has mencionado, y la razón por la que es la peor prueba en adultos es muy diferente en niños. La razón por la que es la peor prueba en los adultos es que muchas personas saludables no estimulan a un valor mayor a 3. Por lo tanto, si estamos haciendo una prueba a una persona normal con uno que tiene la deficiencia, digamos que probablemente no pasan el ITT, de repente los dos arrojan un valor de 2 en clonidina, así que no se podría decir cuál tiene la deficiencia de la hormona de crecimiento. Yo no creo que la prueba de clonidina debería ser utilizada en adultos porque tiene una sensibilidad muy baja. No podemos llegar a una sensibilidad del 90%, no importa el punto de corte que utilicemos, porque hay demasiado traslape entre un grupo y otro. Así que creo que tienes razón, no es útil esta prueba de clonidina. Sin embargo, en pediatría, creo que algunos centros prefieren utilizar esta clonidina en niños, pero no es muy apropiado para ser utilizada en caso de adultos. La prueba de arginina sola puede llegar a una buena sensitividad si es que se utiliza un punto de corte bastante bajo, como por ejemplo 4%, y cuando se realiza ese tipo de punto corte, si uno busca una alta sensibilidad, perdemos en otros valores. Por ejemplo, podemos conseguir un 95% de especificidad, pero vamos a perder la identificación de un buen grupo de pacientes que tienen esta deficiencia. Ahora, respecto a este temor en usar la prueba de insulina, lo mismo se aplica en los Estados Unidos. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Hay un estudio bastante interesante que se realizó que no sé si podríamos regresar a mis transparencias, por favor. ¿Podremos regresar a mis transparencias, por favor? Gracias. Hubo un estudio bastante interesante que se realizó, que tomó un grupo bastante pacientes, 817 adultos, y se les hizo la pregunta de cuál fue la prueba de diagnóstico que se utilizó. Y pueden ver que de lejos la prueba más común, eso fue bastante tiempo atrás, no fue recientemente, fue la prueba de solo arginina. Fíjense, el siguiente fue el de L-Dopa, que tampoco no es una prueba muy apropiada cuando se aplica sola. Y solo 9% de los adultos en los Estados Unidos fueron diagnosticados utilizando el ITT con GHRH. No es muy común. Y yo creo que la razón es por la que hay mucho temor respecto a que el paciente pudiera desarrollar una reacción muy seria respecto a la hipoglicemia. Y yo creo que, bueno, ahora esta es mi opinión personal. Yo sé que porque hay un montón de abogados en los Estados Unidos que están listos para presentar un juicio por mala práctica en caso de que esto ocurra a un paciente. Así que los doctores tratan en realidad de ser muy cuidadosos, de no aplicar algo que pudiera ser peligroso para no enfrentarse posteriormente con un juicio. Así que imagínense, solo 9% de los Estados Unidos, de los pacientes en Estados Unidos son diagnosticados con ITT. Ahora, este estudio se repitió recientemente, haciendo exactamente la misma pregunta de cuántos pacientes habían sido diagnosticados con estas pruebas. Y el resultado fue que arginina con el GHRH había sido el más común, pero el porcentaje de la prueba de ITT no había aumentado. Ahora podemos utilizar la arginina con GHRH porque es más disponible en el mercado en Estados Unidos. Así que ahora utilizamos el glucagón. La prueba de glucagón es bastante razonable. ¿Lo tienen aquí como tratamiento para hipoglicemia y diabetes? ¿No? Se usa bastante en Estados Unidos y en el Reino Unido, porque bueno, lo podemos tener a disposición y funciona bien
y permite separar la población sana de la no saludable. Se tolera bastante bien, se aplica como una inyección intramuscular y luego se aplica durante varias horas. Toma efectivamente más tiempo que una prueba de ITT, pero es bastante seguro. Los pacientes a veces pueden experimentar un poco de náusea, pero no tienen ninguna consecuencia médica seria. Así que estamos utilizando bastante el glucagón ahora en Estados Unidos. Así que sí, estoy de acuerdo contigo que hacer el diagnóstico es una de las principales limitaciones para poder utilizar esta droga. Y hay muchas diferencias a nivel regional en términos de cómo se hace el diagnóstico. Por ejemplo, en Japón utilizan la GRP6 y funciona bastante bien en comparación con la ITT. Desgraciadamente no lo tenemos en Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, si buscamos un gráfico similar, ITT sería el que tiene el mayor porcentaje. En la mayor parte de países europeos se aplica la prueba del ITT. Así que yo creo que hay mucha variabilidad, dependiendo de la zona, dependiendo de la región. Hay una compañía que está trabajando y desarrollando un agente oral que es bastante similar al GRH6. Es un líquido que será ingerido por el paciente y que desencadena la liberación de la hormona. Ahorita se encuentra en estudio precisamente, ¿no? Pero probablemente así como esta, otras medicinas puedan salir al mercado y nos faciliten el diagnóstico. There's a question here. Cuando usamos el IGF como punto de referencia para diagnosticar deficiencia de hormona de crecimiento, la literatura dice que uno tiene que desarrollar sus propios niveles de IGF, regionales, incluso dentro de su mismo hospital. Para mi sorpresa, aquí en el Perú, desde que he llegado, no tenemos esos valores. ¿Recomienda la doctora que desarrolle cada lugar, cada región, sus propios niveles de IGF? Yeah, that's a Esa es una pregunta bastante inteligente. En el escenario ideal, cada laboratorio debería desarrollar sus propios rangos, pero esto es bastante improbable. Y por lo tanto, hay varios laboratorios comerciales. Permítanme ir un poco más atrás. La Sociedad de Investigación de la Hormona del Crecimiento tiene un grupo de endocrinólogos, directores de laboratorios. Los reunió en un taller en Virginia hace unos años. Y el punto de discusión es precisamente la pregunta que usted está haciendo. ¿Cómo estandarizamos, cómo normalizamos las mediciones del IGF-1? Y las personas que asistieron a este taller fueron personas que estaban interesadas en la deficiencia de la hormona de crecimiento, pediatras, endocrinólogos y otros. También las personas que trabajaban en la medición, porque necesitábamos establecer los valores de medición y se presentaron muchos problemas, como usted bien sabe, con el IGF de laboratorio en laboratorio y de país en país. Creo que hay menos variabilidad entre poblaciones de lo que hay entre laboratorios. Hay un experto, Martin Idren-Bayer, sobre IGF, y fue uno de los autores que lideraron la publicación que resultó de este taller. Y él ha realizado un excelente estudio sobre una importante población de pacientes en el Reino Unido. Yo creo que trabajaron con muestras de bancos de sangre, o sea que cientos, miles de muestras de sangre, y en las que se aplicó la prueba varias veces, la de IGF-1, y pudieron desarrollar una base de datos bastante grande para hombres y para mujeres en un espectro bastante amplio. Yo creo que si utilizamos el mismo ensayo, podría ser bastante útil. Y yo creo que sería útil además preguntar a los directores de los laboratorios médicos cuáles son sus rangos normales y de dónde los han obtenido o cuál ha sido la fuente, porque yo he aprendido que cuando uno habla con los directores de laboratorios,
en realidad ellos quieren que sus ensayos midan lo que nosotros queremos medir, pero no reciben mucha información de nosotros. Normalmente llamamos al director de laboratorio solamente si hemos tenido un problema en el laboratorio, pero cuando le empezamos a hacer preguntas al director de laboratorio, yo creo que le ponen más atención a los ensayos y probablemente probablemente estén más dispuestos a reunir mayores datos. Bueno, este taller llegó a un consenso y realizó varias recomendaciones en relación de cómo esta prueba del IGF-1 podría ser realizada. Y se realizó una publicación en Clinical Chemistry que establecía todos los requerimientos para este ensayo ideal. Y lo ideal sería que los laboratorios adopten estos métodos que recomendamos. Y algunos laboratorios comerciales ya han empezado a estandarizar sus ensayos y con suerte en unos cuantos años podríamos entregar estas publicaciones a los directores de laboratorios y tener resultados similares con la prueba de IGF-1. La última pregunta. Sí, gracias. Otra preocupación que tenemos los que vemos a pacientes con patología hipofisaria y que tienen déficit de hormona de crecimiento por patología tumoral es por lo menos el riesgo teórico de que el tumor recidive después del uso de hormona de crecimiento. ¿Cómo manejan esto y qué requisitos ustedes tienen para el manejo de hormona de crecimiento en adultos con patología tumoral, tratados por patología tumoral, celar o supracelar? Are you talking about the... Está hablando del tumor de pituitaria? Yes. Adenoma o un tumor hipotalámico que causó déficit de hormona de crecimiento. Thank you very much for... Gracias por hacer esa pregunta. Cuando enseño a los colegas a los Estados Unidos, usualmente esa es la primera pregunta que me hacen, así que me agrada que la hayan hecho aquí. Los datos que tenemos indican que si el tumor que causó la deficiencia de la hormona de crecimiento se reticiva, no hay evidencia de que crezca cuando se hace el reemplazo de la hormona. Y información proviene de diferentes fuentes. En primer lugar, hubo un estudio prospectivo en Inglaterra que hizo un seguimiento de las imágenes de los pacientes antes y durante el crecimiento con el tiempo, y en todos los pacientes que participaron en este estudio, solo uno experimentó cambios en sus MRIs. En sus resonancias, ninguno de los pacientes desarrolló recurrencia. La segunda evidencia es que hay una variedad de compañías a las que la FDA les pidió que establecieran bases de datos para hacer un seguimiento de sus pacientes cuando la droga fue aprobada por primera vez en los 90. Unas se llamaron KEX, otros se llamaron IPOX, y ahora, después de muchos años, han publicado los resultados de estos estudios que comprenden el seguimiento de pacientes que tuviesen una recurrencia. Ninguno de ellos tuvo un verdadero grupo de control y ninguno de ellos fue aleatorio, lo que es normal en un primer ensayo. Eso fue una alimentación, pero el hallazgo fue que no había ningún signo de ningún aumento en la recurrencia en los pacientes que tomaban la terapia de reemplazo. Teníamos algunos pacientes que tenían tumores residuales, pero la tasa de nuevo crecimiento o de aumento de crecimiento no fue alta. Esos fueron los resultados. Y permítanme contarles una historia en este sentido. Cuando estábamos estudiando al principio esta hormona del crecimiento en los 90, uno de los primeros estudios que hicimos era uno de placebo versus la hormona de crecimiento por un año. Y uno de los primeros pacientes que traté con la hormona de crecimiento tenía un craniofaringioma y era una enfermera. Así que empezamos a aplicarle inyecciones, recuerden, placebo versus grupo de control. No sabíamos si iba a ser riesgoso para el... Así que hacíamos las resonancias seguidas
y en una de las resonancias se arrojó que este craniogenoma había recurrido, así que por supuesto tuvimos que hacer otra operación y el estudio se tuvo que interrumpir. Me sentí muy mal, porque imagínense la enfermera que decidió participar en este estudio tuvo esta recurrencia. Debido a que se produjo en una etapa tan temprana de esta investigación empezamos a cuestionarnos si se trataba la causa había sido la hormona de crecimiento o no, y adivinen qué, ella estuvo en el grupo del placebo. Pero bueno, resulta pues entonces que estos tumores a veces sí se desarrollan en los pacientes y esto no está relacionado necesariamente con la prescripción de la hormona de crecimiento o no. Habiendo dicho esto, quisiera hacer dos advertencias. Primero, si el tumor residual está precisamente yo no aplico normalmente la hormona de crecimiento, porque incluso si creo en lo que digo, porque no creo que de verdad se desarrollan, si algo cambia, podrían empezar a afectar la visión del paciente. Así que hay que ser precavido en esos casos. La segunda situación es que hay que pensar en los tumores benignos. En los Estados Unidos, la terapia de reemplazo hormonal en adultos está contraindicada en pacientes que tienen una malignidad activa. Así que si es una causa de la hormona de crecimiento, es algo como un glioblastoma o un cangrosarcoma, no prescribimos la hormona de crecimiento porque está contraindicada en pacientes que tienen un cáncer activo. Si ustedes me preguntan cuáles son los datos que por la que la FDA hizo esta contraindicación, es decir, ¿acaso la hormona de crecimiento hace desarrollar el cáncer? No tenemos ningún dato que sugiere ese tipo de información. Yo creo que probablemente tiene que ver con el nombre, hormona de crecimiento, y de repente tienen miedo de que desarrolle el cáncer, pero en realidad no hay datos de que genere este crecimiento. Pero si o el paciente tiene un cáncer activo, yo no prescribo la hormona de crecimiento. ¿Responde eso a su pregunta? Hormona de crecimiento. Y lo trajo el periódico, era un artículo de periódico del USA Today, era sobre esta estrella de cine, Nick Nolte, que estaba tomando la hormona de crecimiento para combatir el envejecimiento. Entonces, lo que él entendía es que la hormona de crecimiento venía de la glándula pituitaria y como él no tenía las otras hormonas, entonces también no tenía esta hormona de crecimiento. Ese es un ejemplo entonces de los usos ilegales o no aprobados en los Estados Unidos de la hormona de crecimiento para envejecimiento, para los atletas. Este es José Canseco, que es un jugador de béisbol de los Estados Unidos que admitió que estaba utilizando hormonas de crecimiento y otras sustancias. Y obviamente esta semana ya vamos a empezar las Olimpiadas en Río. Tenemos que recordar que han habido muchos abusos y usos de drogas y de hormonas de crecimiento en los atletas. Pero yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de esta deficiencia de hormona de crecimiento en adultos reales. Hay tumores que impiden la secreción o el desarrollo de esta hormona de crecimiento. Tenemos la parte de cirugía o radiación de cráneo, o también puede ser de manera infiltrativa, infecciosa o una enfermedad inflamatoria que puede bloquear la producción. In English, because unfortunately, no hablo español. No hablo español. Gracias por invitarme a hacer esta segunda presentación sobre la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos. He sido recibida con mucha hospitalidad aquí en Lima y me sorprende mucho, y hoy día he sido un miembro honorario de la Asociación Peruana de Endocrinología y voy a agregar esto en mi currículum cuando regrese a Boston. Quiero hacer mis divulgaciones o revelaciones. Soy una investigadora principal que recibe dinero para las investigaciones en el Hospital General de Massachusetts, y acá también soy una consultora ocasional de las compañías que ustedes ven aquí. Este es un caso que les quiero mostrar de un hombre de 43 años que tuvo cirugía y radiación también por un tumor pituitario no funcional. Y este tumor, la cirugía y la radiación, le causó que desarrollara una deficiencia completa pituitaria y tiene
y tuvo 3 reemplazos de este pan hipotituitario, de la tiroides, cortisol y testosterona. Aparte de eso, se mantuvo saludable. Él había leído sobre la deficiencia de hormonas de crecimiento y en esa publicación decía, esto parece lo que me está sucediendo a mí, especialmente en esta reducción de esta hormona de crecimiento. Estamos aprendiendo mucho de los traumas en la cabeza y también otras complicaciones que pueden también causar la deficiencia de esta hormona y obviamente también algunos niños que tienen deficiencia de crecimiento, de la hormona de crecimiento desde niños y continúan con esto hasta adultos. La mayoría no, pero algunos sí siguen teniendo esa deficiencia en su adultez. Mencioné que había muchos problemas que podían causar esta GHB. Puede ser luego de una lesión al cerebro por un accidente vehicular o un problema de hemorragia, de esa hemorragia subaracnoide. Es importante, pero es un grupo pequeño pero importante de pacientes. Ese es un estudio en Italia que evaluó a los pacientes durante 3 meses luego de una lesión cerebral o una hemorragia de ese tipo en la parte derecha y podemos ver la función pituitaria que se ve en la parte verde de las barras. Algunos pacientes perdieron uno o más de un eje y aquí vamos a ver cuáles son las hormonas deficientes en las barras rojas. La deficiencia de esta hormona severa era la más común que tenía deficiencia, pero otros ejes también, grasa abdominal excesiva que tengo. Y también le preocupaba la historia familiar la historia familiar de los problemas cardiovasculares. Eran parte del síndrome también de GHD, así como la osteoporosis. Entonces le preguntó a su endocrinólogo que lo tratara con reemplazo de hormona de crecimiento y le dijo, no, eso es a nivel experimental. Obviamente eso no es verdad porque en los Estados Unidos la FDA aprobó el GHD para los adultos en 1996, hace 20 años. El paciente, le exigió al doctor, igual a las pruebas, y así que el doctor le midió el IGF-1 y estaba justo dentro del rango normal, con 93. Y porque sus niveles eran normales, el doctor decidió que estaba normal y no necesitaba ningún tratamiento. Pero el paciente decidió tener una segunda opinión y llegó a nuestro hospital. Y cuando me contó esta historia, lo primero que me pregunté fue, ¿qué diario habías leído? ¿Qué artículo había leído este paciente? ¿Había leído la revista de medicina de Inglaterra o la JCM? Él no es doctor, así que me daba curiosidad qué artículo médico o qué revista médica él había leído sobre que estaban siendo afectados en estos pacientes. También es verdad que las lesiones agudas en el cerebro o esta hemorragia subaracnoide también pueden causar deficiencias del hormona de crecimiento pituitaria. Y aquí tenemos un estudio de Turquía que los boxeadores jubilados que han recibido muchos golpes en la cabeza pueden desarrollar esta deficiencia del hormona de crecimiento. Y en los Estados Unidos ahora se está estudiando a los futbolistas que también han tenido lesiones en la cabeza por muchas cosas, pero la deficiencia del hormona de crecimiento pituitaria es una de ellas. Entonces hay que preguntarse o hay que preguntarle si han tenido algún evento neurológico, incluyendo y ver si tienen algún efecto en la hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas de esta GHD en adultos? Y la característica mejor conocida para este tipo de deficiencia de hormona de crecimiento es la composición corporal, que se ve alterada. Hay una masa de grasa en aumento, la masa de cuerpo no grasa, magro, se ve disminuido. La fortaleza musculoesquelética también se ve disminuida. También hay muchos problemas cardiovasculares y también una menor densidad
mineral en los huesos y una reducida calidad de vida. Este paciente